vamos a dar inicio a la clase. Voy a tomar lista, por favor. Me responden, encendemos los micrófonos del momento de responder, ¿ya? A ver. Ya. Ya. A ver, escuchamos, por favor. Arce, Job. Presente. Ok, García Edgar. ¿No está? Ya, Walpa Steven. Presente, profe. Jarama Diana. Presente. León Carlos. Presente. Yerena Giovanna. Presente. Luna Winston. Presente. Matailo Fabián. Molina Maite. Presente. Torres David. ¿No está? Y Zavala René. Presente. Ok. Muy bien, chicos. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo pasaron este largo feriado? Es el feriado más largo que hemos tenido en este año, ¿no? Y con todo esto encima. Pero bueno, creo que algunos trabajamos, descansamos también. Esperemos que ya esta semana, bueno, que se nos va, es la última semana que prácticamente vamos a tener las clases teóricas. Ya desde la próxima semana vamos a tener ya nuestras clases prácticas, ¿sí? Y haciendo referencia un poquito a eso, el día de hoy vamos a revisar algunos temas para la próxima semana, ¿sí? No sé, quisiera que me confirmen a ver cómo está el tema de uniformes. Bien. Todo bien. Profe, a mí tenían que llegarme todavía, no, yo me mandé a hacer porque, como le comentaba, fui el último en matricularme, quedaron en todavía darme a mí el uniforme supuestamente mañana. Ya. Esperemos que me den, si no, tal caso, ¿cómo tendría que ir, profe? No sabría Sí, cómo. tendríamos que, yo te facilito una malla y lo que tendrías que venir con una camiseta blanca y pantalón negro cómodo, como les había comentado, recuerden que sea cómodo, y zapatos negros antideslizantes, estamos bien. Si es que tienes algún delantal en tu casa, igual puedes traerlo. Esta semana que viene, la primera sesión que tenemos la próxima semana ya práctica, vamos a realizar algunos cortes y adicional a eso vamos a iniciar con la elaboración de los fondos, ¿ya? Entonces, obviamente vamos a tener ya procesos dentro de cocina, vamos a hacer elaboraciones, pero nada, con el tema del uniforme nos tocará, si es que no te entregan el día de mañana, quizás la próxima aguantar un poquito más y ya esperemos que podamos empezar desde la siguiente ya con todo el uniforme, ¿ya? ¿Ya Ya, llevamos profe, nuestros muchas platos de cuchillos? El día, recuerden que yo les di la lista las semanas anteriores, ¿no es cierto? De los cuchillos que tenían que traer el pelador, estaba la espátula de calor que les había comentado, ¿no es cierto? Y ¿qué más estaba? La espátula de calor, el pelador, los cuchillos. Sí, y lo que me olvidé de decirles que dentro del uniforme ustedes tienen también un lito, ¿sí? Un limpión de cocina. Este limpión, chicos, es necesario que ustedes lo tengan disponible. No vamos a utilizar este limpión para limpiar, como, bueno, dice obviamente el nombre, ¿no? Sino se requiere más bien para manejar o mover cosas calientes, sacar productos de horno, asentamos cuchillos y demás, entonces se utiliza para esto, ¿ya? Entonces el día de hoy vamos a ver algunas reglas también adicionales para que ustedes vayan viendo cómo nos vamos a organizar, ¿ok? Pero ya desde de cajón para esta semana sí necesitamos por favor el cuchillo cebollero, la puntilla que les había dicho, el pelador, ¿ok? Y la espátula de calor, eso sí tiene que estar dentro de su set, ¿ya? Cualquier duda, como les dije, también me comunican nomás.
Algo que quería también mostrarles antes de que iniciemos las clases, déjenme compartirles. A ver, les he creado, y esto les voy a ir actualizando como vayamos avanzando. Ya en el SIF, ahí sí ven, ¿no es cierto? No, profe, está negro. A ver, sí, esperemos un segundito que se cargue. Ahí está. No, 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 esperen, para ver, voy a dejar de compartir nuevamente ahí. Nada. no. no. Y ahí, Ahí. Ya. Listo. Ya. En la primera parte de la plataforma, este momento ustedes tienen, yo les he creado este panel para que ustedes puedan tener acceso mucho más rápido a los componentes o a los recursos que tenemos dentro del SIF. Ya, entonces simplemente ustedes haciendo clic en, por ejemplo, ahora se conectaron, no sé si utilizaron esta plantilla o si fueron directamente para conectarse, no sé. Comenten cómo se conectaron el día de hoy. en esta Yo entré a página la hay mente, uno creo, que alguna dice página. clases número Sí, E. más acá, más abajo, ¿no es cierto? Todavía yo tengo habilitado estos de aquí, Sí, las ahí clases mismo. virtuales, ya. Sin embargo, bueno, yo les coloqué este panel aquí para que ustedes puedan tener acceso mucho más rápido a los recursos. Si ustedes, por ejemplo, hacen clic aquí donde dice clase Zoom, primero van directamente a la conexión. Tenemos la guía de estudio, ¿ya? Las clases grabadas que les estoy subiendo también, las clases que tenemos teóricas que se suben a la plataforma, pero muchas veces en estas asignaturas que tenemos de mucha información, a veces colapsa un poco y tienen demasiados documentos que es un poco complicado el organizarse. Entonces, por eso yo les voy a ir colocando siempre al inicio del SIF este tipo de plantillas para que ustedes simplemente hagan clic y sea mucho más rápido llegar a los recursos. Igual aquí les he colocado, por ejemplo, un acceso a la unidad 1, a la unidad 2 que vamos a empezar, ¿sí? A la unidad 3 y les iré actualizando esta información como vayamos avanzando en la asignatura. Ya entonces un poquito es para poderles organizar las aulas virtuales que a veces tenemos, como digo, muchísima información y es más, yo me sé medio que ahí, no sé, confundir un poco, porque aparte de eso yo, por ejemplo, tengo el curso de la mañana y el curso de la noche ahí mismo, entonces yo por organizar mejor siempre creo este tipo de contenidos para que ustedes puedan tener un acceso mucho más rápido. Ok, entonces les quería explicar porque quizás hoy vieron, pero no sabían qué era, qué significaba, entonces para que se organicen ustedes también y te puedan tener los accesos mucho más rápidos, entonces les he colocado esta plantilla. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, muchas gracias, profe. Ya. Siempre, bueno, yo sé que ustedes están ahorita ya recién iniciando, si bien recibieron ya una capacitación, pero con tantas asignaturas y sobre todo estas asignaturas que tienen mucha carga horaria y sobre todo contenidos, cocina uno es una materia, pucha, que tienen un montón de contenidos y no tienen idea todo lo que me falta entregarles. Entonces, para evitar, ¿no es cierto?, que se confunden y eso, entonces vamos a trabajar de esta manera, ¿ok? Sí me interesaría también para la próxima semana, el día lunes que tenemos ya la clase práctica, que por favor parte de la información que el día de hoy les voy a transmitir, igual ustedes complementen o profundicen revisando la guía de estudio, ¿ya? Dentro de la guía de estudio ustedes tienen un montón de información y aparte tienen los links y tienen los accesos para que puedan incluso consultar otros documentos y demás, ¿ya? No, estuve revisando un poco, vi que algunas personas me han subido la tarea, la clase pasada igual hicimos revisión de la clasificación de los vegetales, no estoy segura, no he revisado todavía si todos me han subido esta tarea, no sé si alguien tuvo alguna duda o algún problema con el desarrollo de esta tarea. Chicos. Yo no, profe.
No les escucho muy bien, porfa. Yo no tuve ningún problema para ¿No? realizarla. Ya, ok. No, yo no. Yo hice Muy como bien. estaba en el ejemplo. Ya, ok, sí, estaba bastante sencilla. Con todo, yo quería también darles la referencia igual en la guía de estudio que tenemos, justo después de la orden de este trabajo que teníamos, estaba una bibliografía, ¿ya? Que asimismo, cuando vengan de forma presencial al instituto, vénganse un poquito antes, de pronto dense una vuelta por la biblioteca, voy justo a bajarles este libro, estoy aquí yo. Ya, pueden también tenerlo como apoyo para las clases de Cocina 1 que vamos a tener ahora. Me gusta muchísimo el contenido que tenemos en este libro. Déjenme, a ver, aparezco. Ya, voy a dejarles de compartir un ratito esto de aquí para mostrarles el libro. Es el de la cocina de Harold Magui, este de aquí. Ya, es un libro bastante amigable, súper profundo en cuanto a información, información bastante técnica. Exactamente, les voy a dar la página para que puedan hacer ustedes consulta, a profundizar el tema de verduras, hortalizas y hierbas frescas, la página 171. ¿Ya? Ustedes tienen aquí muchas recomendaciones referentes al tratamiento, limpieza y cocción de los productos vegetales, igual clasificados por grupo, ¿sí? Entonces, nos va a servir muchísimo esta unidad de verduras y hortalizas del libro de Harold Magui. Se llama La Buena Cocina. Tienen el número de la ficha en el acceso que les he colocado en la guía, ¿ya? Entonces, para que no estoy segura si Esperancita tiene este libro escaneado en la plataforma, pero si no es así, ahí tienen igual el código para que ustedes puedan pedirlo en la biblioteca cuando de pronto vengan. Sí, ella está hasta las 8 de la noche todos los días, entonces pueden ustedes venir cuando tengan la clase presencial un ratito antes para que puedan de pronto revisar esta bibliografía, ¿ya? Eso nos va a servir igual, pueden sacarse una copia, de pronto pueden tomarle unas fotos porque más adelante, como vayamos avanzando, tal vez habrán información que podamos consultar también aquí, ¿ya? Entonces, por ahí pueden sacarle una copiecita para que vayan revisando, ¿ya? Y con ustedes hicimos la clase pasada, ¿no es cierto?, una revisión de la clasificación de los vegetales y considerando esa clasificación, quisiera retroalimentar un poquito con ustedes también antes de iniciar esta segunda parte. En cuanto a la clasificación por forma y por composición, habíamos dicho o habíamos visto, por ejemplo, la diferencia entre las hojas y las hierbas. No sé si, a ver, nos puede ayudar Lisette. ¿Cuál era una de las diferencias que teníamos entre hojas y hierbas? Entre la clasificación de las hojas y las hierbas. Lisette. ¿Qué, Lisette? ¿Ochoa? Sí. Ah, a ver, profe, ¿me puede repetir la pregunta? Es que no, Ya, pensé que no era yo. habíamos hecho nosotros una diferenciación entre las hojas y las hierbas. Si nos puedes ayudar con cuál era la diferencia más importante que teníamos entre estas dos. A ver, las hierbas creo que dijo que eran de... Y ahora no me acuerdo. ¿No? De origen tropical, creo que era que dijo. No hablamos de No, orígenes. No. ¿Cuál era alguien? Si me puede ayudar, no sé, a ver, vamos a ver. Que las hierbas eran un poco más aromáticas, ¿no? Que las Exacto. hojas. Sí, esa era una de las principales diferencias entre las hojas y las hierbas, ¿no es cierto? Básicamente, yo utilizo las hierbas para condimentación. Si bien es cierto, se utilizan para condimentación, pero también podría yo emplearlas, ¿no es cierto?, en algunas ensaladas o como parte de la composición de estas ensaladas.
Pero claro, una de las diferencias principales era quizás el aroma, ¿no es cierto?, que estas puedan ofrecer a los alimentos. Ya, muy bien, una de las diferencias. A ver, si me puede ayudar Camila entre la diferencia entre las raíces y los tubérculos. Ya. Según yo, los tubérculos son así, por ejemplo, la papa y eso, pero tienen como la raíz, no, los nutrientes tienen en el tallo y las raíces tienen los nutrientes en la raíz o algo así era. No. Una de las principales diferencias que habíamos identificado era que en el caso de las raíces, estas tenían mayor cantidad de agua y de azúcares. Y los tubérculos tenían mayor cantidad de almidones y eran mucho más insípidos. ¿Sí? Esa es una de las diferencias importantes. Y aparte de eso, bueno, el valor calórico también cambia notablemente porque no es lo mismo comernos una zanahoria, ¿no es cierto?, que comernos la yuca. La yuca obviamente tiene un valor calórico mucho más alto por la cantidad de almidón que ésta ha desarrollado o tiene dentro de su composición. Entonces, acuérdense, eso sí es súper importante cuando hacemos clasificación de vegetales, que hagamos siempre una connotación importante, una diferenciación entre las raíces y los tubérculos. Si bien ambas tienen el mismo proceso de cultivo, de cosecha, ¿no es cierto?, porque crecen bajo la tierra, decíamos que la diferencia más importante estaba en la composición que estas tenían, ¿sí? Mayor cantidad de agua y azúcares para las raíces, como la zanahoria, el rábano, la remolacha, y mayor cantidad de almidón para los tubérculos, papas, yucas, camotes, ocas y demás, ¿ya? Entonces, es una diferencia muy importante, ¿ya? Muy bien. Una consideración que debíamos tener con los microvegetales, a ver, si nos ayuda Giovanna. Perdón, profe, la clase anterior yo no me pude conectar, entonces no Ya, estuve. Giovanna, y a todos, por favor, les recomiendo, si es que ustedes no se han podido conectar a las clases, no las pierdan, revisen las grabaciones, por favor. Es importante que ustedes lo hagan, ya, para nosotros poder continuar y estar todos sintonizados, es importante que revisen las clases grabadas, ya. Les voy a pedir eso sí de favor, cada vez que yo les pida que profundicen algún tema que está dentro de la guía, también lo vamos a hacer. Yo no voy a estarles cargando tareas todo el tiempo y calificándoles esto. No, yo necesito que ustedes a conciencia ya lo puedan hacer, o sea, puedan revisar la información. Yo quiero que ustedes disfruten esta parte del aprendizaje. No quiero presionarles demasiado tampoco. En la cocina sí lo voy a hacer, pero en la parte teórica sí les pido de favor que pongan un poquito más de su parte y revisen el material. Sí, revisen el material y sobre todo las clases, si es que no pudieron ustedes asistir, revisen las clases grabadas. Ya este momento están cargadas todas en el CIF. Antes de poder tomar una clase y si no han asistido a la anterior, revisen por favor. ¿Sí? Eso, Giovanna, para la próxima. Decíamos que una de las consideraciones que debíamos tener con microvegetales y con microgreens, ¿no es cierto?, estas microplantas, era que tengan en el tratamiento, ¿no es cierto?, un cuidado del agua en donde están germinando, ¿ya? Que esto hay que evitar, ¿no es cierto? Debían mantener este cultivo y esta cosecha por hidroponía para mantener esas características, ¿no es cierto?, del producto y que exista menos crecimiento microbiano, ya que ahí se podía dar un problema de microorganismos si es que yo no cambiaba constantemente, ¿no es cierto?, o trataba el agua en donde estaban creciendo estos microvegetales o estas microplantas, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Con las flores, ¿qué consideraciones debíamos tener con las flores? A ver, René, si nos puedes ayudar. Con las flores, pues que no se utiliza toda la flor, ¿no? Sino parte de la flor en donde no está el polen, ¿no? Ok, Porque puede ser alérgico. perfecto, muy bien. Recuerden, ¿no? O sea, siempre estos tallos, estas partes donde se localiza el polen no son comestibles, entonces pueden resultar incluso incómodas, ¿no es cierto?, en los platos. Siempre micro vegetales o estos germinados y las flores nos ayudaban muchísimo en la parte de decoración de los platos,
¿sí? Y nos aportaban también con sabores, ¿no es cierto? Porque de ahí identificábamos sabores dulces, picantes, amargos, ácidos, ¿no es cierto? En este tipo de productos que nos pueden llegar a aportar dentro de los platos. Quizás estas dos clasificaciones que tenemos aquí son clasificaciones actuales que se han hecho ya dentro de la cocina, ¿sí? Porque los cocineros cada vez vemos la necesidad de utilizar este tipo de productos para que nuestros platos se vean mucho más atractivos, ¿ya? Entonces, es importante considerar estos dos grupos. El día de hoy voy a mostrarles algunos videos de limpieza de setas, por ejemplo, de champiñones, para que ustedes vayan ya complementando la información que estamos revisando, que revisamos la clase pasada en la clasificación de los vegetales. Y luego habíamos revisado también algo sobre cereales, ¿verdad? Revisamos una clasificación chiquitita de cereales que vamos a emplear en nuestras preparaciones, ¿no es cierto?, como guarniciones. Y también habíamos revisado las leguminosas, que también podíamos utilizarlas. Voy a regresar ese contenido para que recuerden ustedes. ¿Ya? Y habíamos aquí también hecho una diferencia, habíamos nombrado una diferencia importante entre los tipos de leguminosas, ¿se acuerdan? O entre las leguminosas y las semillas y vainas que teníamos dentro de la clasificación. Habíamos dicho que en el caso de las semillas y las vainas son productos que se encuentran tiernos, ¿no es cierto? De hecho, creo que la vainita es un producto bastante común dentro de nuestro medio, que es justamente la vaina del frijol, que se consume como, ¿no es cierto?, vegetal dentro de ensaladas. Entonces, es importante hacer una diferenciación entre las semillas y vainas, ¿no es cierto?, frescas o tiernas que encontramos en la clasificación de los vegetales, y las leguminosas, que también las obtenemos de este producto, ¿no es cierto?, obtenemos de la vaina, pero que en el caso de las leguminosas, por el proceso de secado o de secación que estas tienen, que puede ser directo en la vaina o que puede ser fuera de la vaina también, por efectos del sol o del calor, yo obtengo un producto que tiene un tiempo de vida útil mayor, ¿no es cierto?, como los productos que estamos viendo en este momento. ¿Ya? Una de las recomendaciones que se dan para tratar o poder utilizar estos productos, que se dé un tratamiento de hidratación, que justo vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Pero en el caso de las leguminosas habíamos dicho que tienen menos cantidad de agua, obviamente por el proceso de secado, y que desarrollan mayor cantidad de almidón, por eso son un poco más calóricas, ¿ya? A diferencia de estas semillas y estas vainas que habíamos visto en la clasificación de los vegetales anterior. Ya, entonces, importante, por favor, tener claro en la clasificación cómo vamos a ir utilizando los elementos o los alimentos que están dentro de los grupos, y ver cuál es la pertinencia, ¿no es cierto?, al momento de utilizarlo. De esto va a depender, de la elección que ustedes tengan del vegetal, del cereal, de la leguminosa, va a depender el sistema de cocción que yo aplique, los procesos de preelaboración que yo aplique, ¿ya? Y la finalidad que obviamente estos van a tener, ¿ya? Retroalimentando entonces un poquito esto, vamos a avanzar, ¿ya? Y dentro de las preelaboraciones, o ya para ingresar en tema de mise en place, a ver, regreso a la presentación. ¿Ya? Profe, yo tenía una pregunta antes de comenzar este tema. Dime, René. Estaba yo como averiguando para hacer este trabajo que se le envió, y se me surgió esta cuestión de la achira, por ejemplo. La hoja de achira se utiliza para dar aroma nada más, pero estaría dentro de la categoría de hojas porque no se consume la achira. La hoja como tal. Claro, obviamente tendríamos que clasificarlas dentro del grupo de las hojas. Quizás no todas las hojas obviamente van a ser comestibles al 100%, pero el hecho de ya utilizarlas en un proceso de cocción nos están aportando ya, ¿no es cierto?, como tú mismo dices, con el sabor. Entonces, tal vez por su estructura, por la cantidad de fibra, o sea, por lo fibrosa que es, no se pueda consumir o resulte muy dura el consumirla, pero el hecho de utilizarla ya en una elaboración, la podemos considerar dentro de la clasificación de los vegetales. Y obviamente todas estas hojas que se utilizan para los envueltos, las consideraríamos dentro del grupo de las hojas, ¿sí? En el caso de la hoja de achira. Y hablando de la hoja de achira, y hablando de la achira como tal, esta también podríamos, en el caso de la achira, podríamos categorizarla dentro de los tubérculos, ¿sí? Porque se utiliza su almidón, se utiliza incluso en algunas zonas
de aquí de la Suay, en algunas zonas del Cañar también se utiliza muchísimo la chira cocinada y se consume como la misma yuca o como la misma papa. Sí, tal vez es un tubérculo que necesita muchísimo tiempo de cocción porque es bastante duro, pero la podríamos clasificar también dentro del grupo de los tubérculos por la cantidad de almidón que esta tiene, ¿sí? Entonces, una planta de muchísimos beneficios. El hecho de poder utilizar la hoja como en los envueltos, igual nos está aportando, como tú mismo dijiste, con el sabor y podríamos clasificarlo dentro de este grupo. ¿Ya? Gracias. Muchas gracias. Ya. Vamos entonces con algunas preelaboraciones. Como regla general, es necesario siempre que nosotros ya hayamos elegido, ¿no es cierto?, nuestro vegetal para realizar nuestras preparaciones. Es importante, antes de manipularlo, seguir procedimientos para poder asegurar la máxima higiene, ¿no es cierto?, en estos alimentos y poder de esta manera cocinarlos y beneficiarnos de todas sus ventajas nutricionales y de sabor. Es importante siempre revisar en estos vegetales con los que vamos a trabajar que no tengan residuos de tierra, que no tengan residuos tal vez de herbicidas o de productos químicos con los que se trataron en el cultivo y cosecha, ¿no es cierto? Quizás hay algunas bacterias que pueden perjudicar el producto final y vimos, ¿no es cierto?, la clase anterior que ya habían algunas bacterias, hongos, enzimas que podían degradar de alguna manera el alimento. Entonces, es importante siempre para poder iniciar o realizar nuestras preelaboraciones, como regla general, seguir, ¿no es cierto?, las recomendaciones de lavado, ¿ya?, para poder tener productos en excelente condición. ¿Ya? ¿Y por qué nosotros realizamos una limpieza o un prelavado en estos productos? Dentro de las principales operaciones que yo tengo para poder empezar a trabajar con nuestros vegetales, es importante identificar que debe existir, como decía, este proceso de lavado, debe existir un proceso de pelado para poder eliminar raíces, piel, yo qué sé, el corazón, las semillas, ¿no es cierto?, que requieren algunos vegetales o frutas, ¿ya? Aparte de eso, eliminar filamentos, algunas verduras, como por ejemplo el apio, el pimiento que mencionamos aquí, tienen cierta estructura, ¿no es cierto?, que puede ser muy filamentosa, muy fibrosa y que quizás no nos pueda dar, ¿no es cierto?, una buena textura en el alimento al final. El apio tiene a manera de esta raicita, de este filamento que hay que retirarlo para que el momento del corte nosotros podamos tener precisión y podamos también tener un corte mucho más atractivo. En el caso del pimiento, obviamente vamos a retirar toda la parte interna, ¿no es cierto?, de pepas y toda esta estructura que luego en el corte no se va a ver atractiva. Entonces, quizás hay ciertas partes de los vegetales que resulten molestos en el momento de la cocción y del consumo y que vamos a tener que retirarlos. Y aquí, por ejemplo, vemos una fotografía de unas cáscaras de cebolla, ¿verdad? Yo retiro siempre la primera capa de la cebolla antes de iniciar los cortes porque esta cáscara que tiene la cebolla puede resultar muy fibrosa y obviamente también puede albergar residuos de tierra, ¿no es cierto?, de bacterias, entonces hay que retirarla para poder iniciar nuestro proceso. Entonces, en el caso de la mayoría de los vegetales, dentro de las principales operaciones vamos a tener un proceso siempre de lavado, de pelado y de eliminación de filamentos o de ciertas partes, ¿no es cierto?, del vegetal que quizás no puedan ser muy atractivas en la cocción. A más de los procesos de lavado, de limpieza que tenemos, habrán algunos vegetales, ciertos vegetales, hortalizas, ¿ya?, que requieran también un proceso antioxidante para evitar que el oxígeno afecte de forma notoria su composición. Aquí estamos viendo, por ejemplo, unas alcachofas, ¿verdad? Vemos que estas alcachofas están ya cortadas a la mitad. Recuerden que las alcachofas estaban dentro del grupo de las coles o flores que habíamos mencionado, ¿no es cierto?, que justamente es una fluorescencia, es una flor, ¿ya?, que el momento en el que se corta resulta tiene una tendencia a la oxidación con facilidad. Entonces, algunos frutos, como el caso de la alcachofa, las berenjenas, los champiñones también, algunos de ellos necesitan tener un tratamiento
de agua, por ejemplo, con vinagre o agua con jugo de limón, con algún tipo de cítrico. ¿Para qué? Para que de esta manera yo tenga un antioxidante natural y poderlas de esta manera cocinar a la perfección. Hay otra técnica también que se aplica muchísimo a estos productos que tienden a oxidarse con facilidad, que es la cocción al blanco, que es una técnica que emplea un poco de harina o de leche el momento de la cocción y que de esta manera se puede evitar la oxidación que ciertos vegetales pueden presentar antes de la elaboración, ¿sí? Entonces, recuerden que dentro de las preelaboraciones que yo realizo, de las operaciones básicas que realizo para empezar a trabajar mis vegetales, siempre es importante limpiarlos, ¿no es cierto? Y realizar ciertas operaciones, como el caso de los baños antioxidantes, para que de forma natural yo evite, ¿no es cierto?, estos procesos oxidativos o que los alimentos presenten los ciertos residuos de sus filamentos, de sus fibras, ¿no es cierto?, que puedan resultar de pronto algo difíciles de comer en el momento del servicio, ¿ya? No sé si tenemos alguna pregunta. Profe, disculpe, ¿cómo decía que era la cocción al blanco, algo así lo que me dijo, lo que dijo? Ya, la cocción al blanco es una técnica que aplica o en la que se utiliza o harina o leche. En el caso de la cocción al blanco con leche, generalmente se aplican a productos, a coles o a flores, como el caso de la coliflor, del brócoli. Se recomienda para que incluso estas no emanen estos malos olores que son característicos de este tipo de vegetales. Se utiliza, por ejemplo, la cocción al blanco para evitar malos olores. ¿Ya? Pero hay otros productos dentro del grupo de los vegetales que tienen esta característica de oxidarse con facilidad. Entonces, cuando tengo este tipo de productos, yo puedo evitar esta oxidación cocinando al blanco, empleando un poco de harina, ¿sí?, dentro del líquido de la cocción. Esa cantidad de harina que yo coloco, que más o menos son unos 15 gramos por cada litro de agua, ¿ya? Si yo coloco esa cantidad de harina y coloco dentro de este líquido, ¿no es cierto?, a cocinar, por ejemplo, las alcachofas, yo voy a evitar ese proceso oxidativo, ¿ya? Y voy a tener un producto que mantenga todavía sus características de color y de sabor también, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la cocción al blanco, es esa técnica donde empleamos leche o empleamos harina para poder evitar estos cambios en las estructuras de los vegetales, sobre todo cuando tengo estos que se oxidan con facilidad, ¿ya? Vamos Ya, profe. a realizar el día lunes que tenemos la clase práctica, una cocción al blanco de justamente de las como es, alcachofas, para que ustedes puedan observar. Y también hemos de cocinar una coliflor al blanco para que ustedes también vean el resultado final que vamos a obtener, ¿ok? Ya, profe, Muchas gracias. gracias por sus preguntas. Continuamos entonces. Ya, aquí tengo un video de la limpieza de los champiñones que vamos a observar. Este es del chef Arsac, un chef español famosísimo, muy clásico. Ya él nos está dando algunas recomendaciones el momento de preparar y el momento de realizar la limpieza, incluso la cosecha de los champiñones, ya de este grupo de las setas que habíamos visto. Vamos a revisar en este video algunas características del momento de la limpieza y la conservación, ya. Y luego me comenta. Y no se activa. Ay. Profe, no se escucha. Está muy entrecortado, profe. ¿Lo puede repetir? A ver, que estamos con un problema en el audio. ¿No escuchamos bien? A ver, No, no espera. se escucha. A ver, voy a repetir. Creo que el audio está bien. No sé si es que corrigen, revisan por favor sus,
si, no sé, falta tal vez subir el volumen de sus computadoras. ¿Ya? Yo lo escucho súper bien, está alto más bien, pero tratemos de escucharlo. Si es que no es así, chicos, no podemos, logramos escuchar al 100%, pueden entrar a la guía, ahí tienen el link justo debajo de la limpieza de setas, ustedes de preelaboraciones, ustedes pueden encontrar el link del acceso a este video, ya para que puedan revisarlo. Con todo voy a reproducirlo nuevamente, espero que tengan suerte con el audio, ¿ya? Ujú. Ya, entonces tuvimos un poquito más de suerte con el audio. No, No, profe, no se escucha nada. No, no, pero en Mucho serio. nada. Verán que en la mañana ya hice esta clase y no tuvieron problema con escuchar. Bueno, no importa. Con todo, ustedes pueden revisar, como digo, nuevamente, directamente el video para que mejore el audio, ¿ya? Yo voy a continuar. Básicamente lo que estaba haciendo el chef es dando recomendaciones del momento de la cosecha del hongo, que es importante no dejarlo con tierra. Como ustedes vieron ahí también hubo un ejercicio del cocinero donde con un pañito simplemente limpió el champiñón, no lo sometió a baños de agua. Siempre hay que tener cuidado con los champiñones porque se oxidan con facilidad y pierden muchísima forma cuando son sometidos mucho tiempo a baños de agua o son lavados y se van a tener, por ejemplo, dentro de la mise en place. Yo pico champiñones y estos champiñones estuvieron mucho tiempo en agua o se lavaron, se oxidaron, entonces van a perder mucha forma, van a perder mucho sabor y luego más, va a ser más difícil que se puedan presenciar o que puedan tener un valor dentro de los platos, ¿ya? Él solamente los limpió con un pañito para evitar o eliminar la tierra que pueda tener. Si es que realmente no conocemos los proveedores
Ya, por ejemplo, nosotros aquí encontramos champiñones, es muy común encontrar en los supermercados. Generalmente es un producto que está empacado, entonces no sufrimos nosotros, ¿no es cierto?, por el exceso de tierra que estos pueden tener, aunque sí lo tiene. Entonces, quizás podemos tener un poco más de seguridad porque accedemos a estos productos que están empacados, pero esto no quiere decir que no haya que darle un tratamiento de limpieza antes. Procuren no colocarlos dentro de baños de agua, procuren hacer la limpieza solo con un pañito para eliminar los residuos de tierra. Y la recomendación adicional que daba aquí es que se tienen que utilizar tallos y se tiene que utilizar la parte de arriba, que en este caso es el caparazón o el corazón del champiñón. Ya se utiliza muchísimo, pero no vamos a dejar de utilizar los tallos. La recomendación que nos da Barzaga aquí era que debíamos pelar los tallos, ¿ya?, para poder utilizarlo en diferentes elaboraciones. Entonces, no desperdiciamos, ¿sí? Pero en el caso de los champiñones, el tratamiento o la preelaboración que realizamos para el cuidado de los mismos siempre va a ser la limpieza, tratando de no utilizar baños de agua que puedan cambiar la estructura del champiñón, ¿ok? Observen de nuevo el video si hace falta, ya para que no les quede ninguna duda. Ya, bien, la siguiente diapositiva que tengo, y ya vamos a entrar, ¿no es cierto?, en materia de mise en place. ¿Qué es la mise en place? Ya, el término mise en place es un término francés que quiere decir todo en su lugar. Se refiere a la preparación que se lleva a cabo antes de empezar las cocciones del día. ¿Ya? Antes de continuar revisando esta fotografía que tengo aquí, voy a mostrarles otro video. Espero que puedan tener suerte con el audio de este de aquí. Me comentan a sí mismos, si no, igual ya vamos a revisar esta información en el material que tengo, ¿ya? A ver, vamos a ver si tenemos suerte. No se escucha nada. ¿Ya? Bueno, este fue un poquito más visual, ¿no? No sé si es que siguen con problemas con el audio. Sí, porque no se escucha. Bueno, les voy a dejar a que observen el video, ¿ya? Bien, el proceso de mise en place, como nos dijo también Roca en este video, es el término francés que quiere decir todo en su lugar. Las preparaciones que se llevan a cabo antes de empezar las cocciones del día, obviamente, o de las recetas, ¿no es cierto?, que nosotros estemos realizando. Ustedes pueden observar este momento cómo se tiene que distribuir de una manera organizada tanto los productos como los utensilios en mi mesa de trabajo, ¿ya? Habíamos identificado la mesa de trabajo, vimos la clase pasada, ¿no es cierto?, una descripción de ciertos utensilios importantes, como el caso de las tablas, parte del material que nosotros vamos a utilizar. Y es aquí donde mostramos cómo debemos organizarlo
en mi mesa de trabajo. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir tener mejor resultado en mis recetas, mayor organización, limpieza, pulcritud, ya conexión con mi compañero, con mis compañeros de trabajo, porque todos estamos sintonizados en qué es lo que tenemos que cuidar y qué aspectos se deben mantener, ¿no es cierto?, en un proceso de cocina, ¿ya? Vamos a ir observando las fotografías desde la primera, ya que es la bandeja en donde vamos a colocar el producto entero o el producto sin procesar. Ya, ustedes ven aquí que en la figura 1, ¿qué tenemos? Una papa, ¿no es cierto? Ya, la papa que tiene está con toda su estructura, simplemente está con un proceso de preelaboración donde hemos lavado, ¿no es cierto? Y la tenemos lista para para las elaboraciones o para nuestra mise en place. En la segunda fotografía tenemos otra bandeja en donde vamos a colocar todos los productos porcionados. Luego de yo haber realizado los cortes o el procesamiento en este producto, la segunda bandeja voy a utilizar para poder colocar todos estos cortes o todos estos productos que ya han sido procesados, ¿sí? Entonces recuerden, nosotros manejamos dos plaquitas. Si es que no tenemos placas, utilizaremos también, se pueden utilizar también recipientes pequeños en donde voy a ir colocando cada uno de los elementos que han sido procesados, cortados, ¿no es cierto?, para poder tener esta organización. En la figura número 3 tenemos una balanza. No necesariamente esto es parte del equipo o de mi mise en place. No es necesario dentro de la cocina realmente tener balanzas todo el tiempo, a menos que estemos realizando porcionamiento o estemos realizando una receta estándar, ¿ya? Entonces, en el día a día nosotros no vamos a utilizar estas balanzas dentro de nuestra mise en place, porque disponemos dentro de la bodega de balanzas. Entonces ustedes, si cada vez que necesiten hacer un pesaje, pediremos una balanza, ¿no?, para poder hacer el trabajo. No es un utensilio imprescindible, pero los siguientes que vamos a mencionar sí lo son. La cuarta figura o foto que tenemos es la de la tabla de picar. Ya recuerden que hicimos, ¿no es cierto?, una clasificación la clase pasada, revisamos algunos colores en las tablas, el material que deberían tener, ¿no es cierto?, en qué posición deben estar estas cuando voy yo a realizar un corte. Y realmente la recomendación que se da en el proceso de mise en place es que la tabla se utilice solamente para realizar los cortes de los vegetales. Una vez que yo he finalizado con todos los cortes, es preferible retirar la tabla de mi lugar de trabajo para evitar tener que utilizarla como asentadera, ¿sí? Porque ¿qué es lo que sucede generalmente? Que yo estoy realizando las cocciones y coloco sobre las tablas las cacerolas, empiezo a colocar los utensilios como cucharetas, espátulas y demás, y la tabla se vuelve un elemento no para el corte, sino más bien como asentadero, o sea, todo asiento en la tabla. No debería utilizarlo de esta manera. Justamente en el proceso de mise en place lo que hago yo es preparar, ¿no es cierto?, o anticiparme a todos los cortes que requiero. Por lo tanto, una vez que estos se finalicen, es preferible retirar la tabla de picar, ¿ya? Esta debe utilizarse solo y netamente para los cortes, ¿ya? En la figura número 5 tenemos una solución sanitizante para utensilios, que esto sí les recomiendo que nosotros tengamos, que no necesariamente tiene que ser un vaso como el que ven ustedes en la fotografía, sino podemos tener algún recipiente metálico, algún recipiente de plástico que sea lo suficientemente firme para poder colocar dentro de él cucharetas, espátulas, todos estos utensilios que se utilizan ya posterior, ¿no es cierto?, en las cocciones, ¿ya? Entonces, si ustedes ven, es un vasito que tiene agua sanitizada, tiene una solución sanitizante para colocar nuestros utensilios que se van utilizando en las cocciones, ¿ya? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? No, profe. Ya, Profe, con este tema, y les doy unos 5 minutitos para yo también ir a ver una botellita de agua que ya me estoy Profe, secando. Diga. disculpe, ¿qué se pone en ese vaso? O sea, hay la solución, ¿venden o qué se pone? Ah, no. Normalmente se utilizan soluciones sanitizantes, que es agua con cloro o agua con alcohol. Sí, Ah, ya, ya. sí, lo que utilizamos, bueno, cuando no tengo servicios muy grandes, no es necesario incluso que sea sanitizante. En realidad, con que cambiemos continuamente el agua es suficiente.
pero lo que nos ayuda este vasito o este recipiente metálico es a mantener los utensilios alejados de la tabla, alejados de los recipientes en donde tenemos producto ya listo para procesar, ¿no es cierto? Y de esta manera no vamos a tener como que las cucharetas, todo sucio sobre la tabla, sobre los recipientes, sino que tenemos una solución en donde vamos colocando las cucharas o los utensilios antes de poder utilizarlos en las cocciones, ¿ya? Entonces, las cucharas, termómetros pueden colocar aquí, cuchillos pequeños también se pueden colocar siempre y cuando este recipiente sea lo suficientemente grueso, podríamos decir, para poder soportar, ¿no es cierto?, el líquido que tenemos dentro y obviamente el peso de los utensilios. Ya, porque tampoco vamos a tener un vaso de plástico, ya. En un vaso de plástico no aguantan ni una cuchara. ¿Qué va a pasar? Se va a regar esto en el proceso, entonces en vez de ser una ayuda o de ser ¿no es cierto?, un aliado en mi organización, va a terminar siendo un desastre completo, ¿sí? Tiene que ser obviamente un recipiente firme, ¿no? Que pueda mantener el peso de estos utensilios adentro. Y tampoco que queremos que sea una lavaza eso dentro, ¿no? No es que pongo todo ahí sucio y ya me olvido, no. O sea, la idea es poder mantener en un espacio, ¿no es cierto?, los utensilios como cucharas, espátulas y cucharetas que vayamos utilizando en los procesos de cocción ya posterior. ¿Ya? ¿Claros? Sí, profe, muchas gracias. Ya, vamos a darnos unos 5 minutitos. Regreso, no me desconecto, ojo, ¿no? Dejo ahí igual esta diapositiva. Vamos, levantémonos, nos tomamos un vaso de agua o alguna cosa y regresamos en unos 5 minutos. Yo me voy a ir a ver una botellita de agua ya. Ya digan, pues. Que no les estoy viendo, aguante para ver. Ya, Yo, Ya. Es que si no me hablan, imagínense, es como si estuviera solo con una persona, así. No me gusta eso. Quiero que conversen. ¿Ya? Y ustedes pueden quedarse conversando también si desean. Ya vengo.
tengo con los primeros. Porque yo pedí. Chicos, ¿sí me escuchan ya? ¿Estamos ahí? Aquí, Sí, profe. sí se escucha ahora, sí. Sí, ahora sí se escucha. Pero ahora vean cómo está no sé si es que se ve cómo está la pantalla. Verán, voy a reiniciar. Voy a salirme un ratito, me voy a volver a conectar para ver si mejora porque estoy con este problema en la pantalla, ¿ya? Ya, profe, ya. Ya, profe. Me salgo, pero enseguida conéctense. Ya voy solo a reiniciar esto para ver si es que mejora está la pantalla ahí como que se prende y se apaga, ¿ya? Ya, profe. Ya, profe.